Este es un estudio de impacto ambiental para el proyecto de ampliación del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, Boyacá. Es presentado por Laura Melissa Cárdenas Garzón, David Felipe Velázquez Medina, David Ortiz Ubieta, Michael Steven Pachón y quienes habla Omar Iván Vargas Neira. Somos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia. Como localización tenemos que este está ubicado a 2.750 metros sobre el nivel del mar, a 3 kilómetros del centro de la ciudad y además está rodeado de los cerros de Alto de Pirgua, Alto de las Brujas y Alto de Moral y el páramo de Guacheneque. Como objetivo de estudio tenemos proponer de una manera técnica la ampliación del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja. En el alcance, tenemos que este aeropuerto tiene una referencia de aeródromo de 2B con respecto a lo especificado en el Reglamento Aeronáutico de Colombia y se espera hacer que el aeropuerto suba su calificación a 3B, con lo cual se pretende ayudar al crecimiento económico y social de la región como consecuencia de una factibilidad en el transporte de mercancías y aumento de las estrategias turísticas. El resumen ejecutivo. Tenemos que se realizará el estudio de impacto ambiental para el proyecto de la ampliación del aeropuerto de Tunja, analizando cada uno de los factores que éste presenta para así cumplir con su buen desarrollo. En la metodología de estudio tenemos la determinación de impactos ambientales, las cuales son identificación de impacto, modelación de ruido, zonificación de manejo ambiental y plan de manejo ambiental. Bueno, ahora pasamos a las áreas de influencia del aeropuerto. La primera área de la que voy a hablar es del área directa. Esta tiene un valor de 56.795 metros cuadrados aproximadamente, lo cual interviene en una zona mayormente rural. Sin embargo, la contaminación auditiva siempre está presente en casi toda la ciudad. Esto quiere decir que afecta a la zona rural y urbana. Ahora, para el área indirecta se identifica como el área comprendida a partir del centro de la ciudad y su encuentro con la infraestructura del aeropuerto. Esta área superficial consta aproximadamente de 12.56 kilómetros cuadrados. Sería un radio aproximado de 2 kilómetros. Y la cual está comprendida entre el área urbana y rural. Al realizar una comparación entre el área de influencia indirecta con el área superficial de la ciudad de Tunja, la cual cuenta con 121.4 kilómetros cuadrados aproximadamente, y de esta se deduce que un 11,63% del área superficial del municipio es afectada de manera activa. Listo, ahora continuamos con la descripción del proyecto. El predio del aeropuerto se encuentra ubicado en la ciudad de Tunja, en Boyacá, y se sitúa al nororiente de la ciudad a una elevación de 2.750 metros sobre el nivel del mar. El aeropuerto actualmente cuenta con un área construida de 3.506 metros cuadrados aproximadamente, como se muestra en la imagen de la izquierda. Esta infraestructura cuenta con instalaciones básicas para uso netamente de arribos de emergencia, ya que no se encuentra a disposición del público. Lo que se quiere lograr con la expansión y el mejoramiento de las instalaciones es adecuarlas para uso público. Esta expansión contará con 9.000 metros cuadrados de área construida aproximadamente, como se muestra en la imagen de la derecha. La pista de aterrizaje actual cuenta con un área construida de 25.300 metros cuadrados aproximadamente, y esta pista se utiliza como aeródromo actualmente, ya que la longitud de esta es de 1.1 kilómetros, lo que significa que no está actualizada para recibir aviones medianamente grandes, sino avionetas. La finalidad del mejoramiento de la pista de aterrizaje es la transformación del aeropuerto de clase 2B a 3C, alargando la pista 400 metros más. Posterior a la ampliación se contará con una área construida de 5.400 metros cuadrados aproximadamente, como se muestra en la imagen de la derecha. Las etapas que se tienen planeadas son una respuesta a la necesidad de construir y dimensionar nuevos elementos de infraestructura, ya que las instalaciones están bastante deterioradas actualmente. Estas etapas contemplan la construcción y mejoramiento de la infraestructura, subdividiendo los elementos en dos zonas. Una aeronáutica, donde se diferencian los diferentes espacios aéreos, como la pista, las calles de rodaje y la plataforma, y otra en donde se especifica la zona terrestre, que contempla la construcción de edificios de pasajeros, el camino de acceso para pasajeros
accesos de vehículos y una zona para almacenamiento y distribución de combustible. Para los costos de la realización de la obra se tuvo como punto de referencia el costo del aeropuerto de Pasto, ya que cuentan con áreas aparentemente similares. Entonces, se dividió en 4 fases. La fase 1, la obra tuvo un valor de 17.410 millones más sin la interventoría de 2.150 millones de pesos. La fase 2 tuvo un valor de 5.200 millones más interventoría de 430 millones, en donde se hizo una adición de sillas en la sala de espera, se amplió la torre de control y se creó áreas administrativas y de cerramiento en predios vecinos. La fase 3 tuvo un valor de 4.000 millones de pesos más interventoría de 280 millones, la cual realiza las obras complementarias. Y en la fase 4 el valor de la obra fue de 26.000 millones de pesos, en donde existió la rehabilitación y la extensión de la pista. 5. Usos del suelo establecidos en el POT. Para planear un proyecto de esta magnitud es necesario realizar una revisión a la normatividad vigente en la ciudad para el uso del suelo. De acuerdo con la información obtenida en el POT de Tunja, podemos ver que la clasificación del suelo está establecida como un suelo de expansión. Esto nos indica que la posible ampliación del aeropuerto Rojas Pinilla es posible. Por otro lado, cerca del terreno podemos ver que la clasificación del terreno se encuentra establecido como zona de protección. Además, como parte del estudio se revisan los usos del suelo dentro del área de influencia, encontrando que el aeropuerto se encuentra en una zona bastante cercana a los equipamientos de la ciudad, como educativos, cultos, seguridad, entre otros, además de sitios de abastecimiento y recreación que podrán potenciarse a raíz de las mejoras del aeropuerto de la ciudad. Es preciso saber que un aeropuerto o cualquiera de su tipo genera efectos ambientales y al mismo tiempo crean empleos de alta calidad y mejor educación. Asimismo atraen industrias y sistemas alimentarios de alta calidad, lo que quiere decir que el proyecto expuesto se extiende a un área específica y que inevitablemente causa efectos sociales y ambientales que en otro momento han sido mitigados en menor magnitud con la creación inicial del aeropuerto, pero que al renovarse necesita de nuevos estudios. Por los residuos peligrosos que generan estas actividades y que la aeronáutica civil contempla en la circular técnica reglamentaria de la mano de la Ley 1252 de 2008, se hace indispensable un RESPEL como instrumento de gestión que reduzca el impacto ambiental y proteja la salud humana y de las especies de flora y fauna. Por otro lado, se corre el riesgo de infringir normas ambientales, teniendo en cuenta lo especificado, dada la existencia de un suelo de protección aledaño al área de expansión donde se planea la ampliación debido a la existencia del río Chulo. 7. Resumen de los impactos. Después de realizar la evaluación de impactos con la matriz de Leopold, se han determinado los impactos potenciales teniendo en cuenta la calificación que esté por encima del promedio, las cuales son alteración a la calidad del aire, alteración a las propiedades físicas del aire, alteración a los niveles de presión sonora, alteración de las condiciones geotécnicas, alteración a la calidad del suelo, alteración a ecosistemas terrestres, alteración a la cobertura vegetal, el cambio del uso del suelo, alteración en la percepción visual del paisaje, la modificación de la accesibilidad, movilidad y conectividad local y por último la modificación de la infraestructura física y social y de los servicios públicos y sociales. 8. Vínculos con la legislación nacional y subnacional, con los cuales podemos establecer compromisos ambientales, límites para los impactos aceptables y para enmarcar las medidas de mitigación y monitoreo. Teniendo en cuenta los componentes afectados, se presenta la normatividad respectiva, con lo cual tenemos que para emisiones atmosféricas y ruido está el Decreto 02 de 1982, el Decreto 948 de 1995 y la Resolución 625 del 2006. Para aguas y vertimientos está el Decreto 1594 de 1984 y la Ley 373 de 1997. Para el manejo de escombros, material reutilizable y materiales de construcción encontramos la Resolución 541 de 1994. Con respecto a la documentación que presenta la Aeronáutica Civil, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, se encuentra la Guía para la Operación y Funcionamiento de Aeropuertos,
en donde para este análisis se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, los cuales son el eximente de la licencia ambiental, planes de manejo, recuperación o restauración ambiental y permisos. Como acción de mitigación a las afectaciones presentadas, se tomarán medidas como, en el caso del movimiento de tierras, en la ejecución del proyecto primero se delimitará en planos las zonas a intervenir y el tipo de movimiento para conocer su magnitud y no exceder las áreas. Además, si se requiere de la tala de árboles, esto se hará de manera manual con el fin de minimizar la afectación del suelo y el aprovechamiento de ésta. Finalmente, se hará la siembra de grama para mantener las áreas verdes iniciales. Luego vemos los pilotes. En esto se tendrá cuidado en la práctica para evitar sedimentaciones o erosiones del suelo a causa de los hincamientos, además de material geotextil para prevenir en época de lluvia que el suelo se sature. Seguimos con la construcción del sistema de drenaje superficial y el mantenimiento de este. Allí se hará un manejo de las aguas lluvias, por lo que se debe disponer de un sistema de cunetas, las cuales deben ser construidas en concreto y a la que se le harán controles para prevenir la contaminación del agua. La instalación de las redes de gas y la construcción de las redes de servicios públicos tendrá que hacerse cerramientos alrededor del sitio de desarrollo de la actividad que retengan las partículas que salen despedidas con fuerza de la superficie. Continuamos con la pavimentación de la pista, dado que el suelo puede variar en varios puntos, su adecuación requerirá de manejos distintos. Se evaluarán dos alternativas de solución para la repavimentación y para la creación de pistas. Por otro lado, los RCD se entregarán para reutilización y también se hará un monitoreo constante de la calidad del aire y pensando en los impactos sociales se evitarán cierres y paso de maquinaria que sea innecesaria. Sigue la construcción de la infraestructura para tránsito de pasajeros, áreas administrativas, construcción de centros de acopio de residuos sólidos, mampostería estructural e instalación de cubierta. Para ello se cerrará el área, el almacenamiento de los materiales se hará de manera correcta y los residuos que queden de los diferentes materiales se van a separar para su posterior aprovechamiento. El manejo del concreto se hará con mixer para evitar los desperdicios de materiales y su diseño arquitectónico se acoplará al paisaje para reducir el impacto visual causado por el proyecto. Luego sigue el cambio en las rutas de las aves. Para esto se deberá hacer un estudio de las rutas y los horarios de las aves buscando reducir los accidentes producidos a causa de choques entre estas y las aeronaves, así como la planeación de rutas alternas. Otra de las actividades será la caracterización de la avifauna presente y por último, para evitar atraer estas aves se hará un manejo de las fuentes de comida, se hará una poda de pasto y un vaciamiento de diques y mallas. En los tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles, antes de la instalación de los tanques y de todos sus aditamentos se hará una revisión y se inspeccionarán todas las piezas para ver posibles daños o defectos que puedan aumentar las posibles fugas o acelerar los procesos de corrosión en ellos. Se debe medir la deflexión en el tanque durante el proceso de instalación con el fin de determinar la calidad del relleno y de la compactación, además de la impermeabilización del área subyacente por medio de geomembranas o de concreto. De igual forma, se harán revisiones periódicamente para vigilar su comportamiento. Continuamos con el mantenimiento de las aeronaves y la prueba de motores. La flota usada en el proyecto debe reducir las emisiones de ruido y las manchas de carbono. El aeropuerto colocará micrófonos en las zonas aledañas para configurar un mapa acústico de los aterrizajes y los despegues. Se llevará un protocolo de seguridad para evitar derrames de combustibles y se hará talleres en las áreas de mantenimiento. En esta tabla se resume el plan de mitigación y se presupuesta el costo de acuerdo con la frecuencia de realización de la actividad, para un presupuesto inicial de 181.650.000 pesos. 10. Cronograma de las medidas de mitigación. Acá tenemos las medidas de mitigación. Estas tienen una duración total de 8 meses y medio. Entonces, como primera actividad tenemos el movimiento de tierras con una duración de 2 meses. Segundo, la fundición de pilotes, que tiene
una duración de un mes aproximadamente. Tercero, construcción de sistema de drenaje superficial y mantenimiento de sistema de drenaje superficial, el cual tiene una duración de mes y medio. Quinto, pavimentación de la pista. Esta tiene una duración de 2 meses. Se estima que esto se realice aproximadamente en 2 meses. 6. Construcción de la infraestructura para el tránsito de pasajeros y áreas administrativas. Esta se estima que tiene una duración de un mes y medio. Y en séptimo tenemos los tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles. Tendrá una duración aproximada de un mes. Y octavo, la instalación de máquinas de bombeo, que también tiene una duración de un mes. 11. Programa de monitoreo. Entonces tenemos la coherencia documental. Este se realizará una vez a la semana para verificar que lo que se va a construir tenga coherencia con lo estipulado según cálculos y planos. Como segundo tenemos el cumplimiento de normativas. Este se realizará todos los días, ya que cada proceso o actividad a realizar debe cumplir las condiciones establecidas por la ley. Tercero, control de materiales y equipos. Este se realizará una vez a la semana como máximo o diariamente según sea necesario. Como cuarto tenemos la recepción y control. Se comprueban las características físicas y dimensionales, así como la ausencia de daños, roturas, entre otros, de los materiales que forman parte del proyecto. Esto se realizará cada 2 veces a la semana. Quinto, control de ejecución. Este se realizará cada 2 veces a la semana. Sexto, recepción. Es la revisión de los protocolos de recepción y pruebas según pliegos de prescripciones técnicas de la obra para la recepción provisional y definitiva de la obra. Este se realizará 2 veces a la semana. Séptimo, legislaciones. Consiste en la planificación de las legislaciones de las instalaciones según los reglamentos de seguridad que les sean aplicados. Este se realizará una vez a la semana. Y octavo, visita de la Contraloría. Este se hará una vez al mes, ya que es la entidad que regula las obras tanto públicas como privadas. Listo, ahora seguimos entonces con el plan de contingencia para atender riesgos y emergencias que se puedan llegar a presentar directamente en la operación del aeropuerto. En las medidas preventivas durante la descarga, mantenimiento y suministro de combustible principalmente, se debe tener en cuenta ciertos aspectos como la ubicación de los tanques de almacenamiento. Estos pueden estar en posición vertical únicamente y sobre superficies que sean impermeables. Además, deben estar aislados de todo tipo de circuito de corriente, ya que por lo general estos suelen ser inflamables al contacto con el combustible. Y siempre hay que vigilar el correcto funcionamiento de los indicadores de presión y temperatura. Además, hay que tener en cuenta que es necesario prestar mucha atención al estado de los muros de retención de derrames y que la señalización de prohibido fumar y de limitación de áreas se tiene que encontrar siempre en buen estado. A continuación tenemos entonces algunas medidas que se adoptan a través del plan de emergencia. Entonces estas son todas medidas preventivas que en su mayoría se basan más que todo en la capacitación del personal para responder siempre a las diferentes amenazas que se puedan llegar a presentar por fuerza mayor. Los daños ocasionados a las personas y al medio ambiente se pueden definir como el impacto acústico, el cual es generado por el ruido de los motores de las aeronaves, por lo tanto se toman medidas de disminución de su impacto. Algunas son la reducción del ruido, lo cual se logra restringiendo toda operación innecesaria como las naves de prueba, los planes de aislamiento acústico insonorizados en viviendas y edificios de uso educativo y cultural. Y por último, se penaliza las aerolíneas en las cuales sus aeronaves superan el límite de ruido permitido.
Bueno, el segundo ítem son los residuos. En este existen diferentes tipos de residuos como los sólidos, los cuales son basura, los materiales de construcción provenientes de la excavación, la demolición y la construcción de la obra, residuos vegetales y por último los vertidos y derrames, que esto se habla desde la agua contaminada y aguas negras de hidrocarburos. Dichos residuos son manejables y en su mayoría se generan estrategias para su reciclaje. El tercer ítem es la contaminación de los suelos. En esta se hablan de dos leyes, la ley 22 del 2011 y el RD del 9 del 2015, los cuales especifican las actividades contaminantes del suelo. Por lo tanto, cuando un suelo es declarado contaminado, se genera un plan de manejo para su descontaminación. Cuando por causa justificada la recuperación del suelo no se puede llevar a cabo, se toman unas medidas de contención y confinamiento para su posterior control en la zona. Y por último se habla de la información y provisiones de equipos utilizados durante la emergencia. El primer ítem es la disposición del equipo de protección y control de incendios. Para la emergencia por incendio pues se requieren extintores industriales los cuales tienen que estar vigentes y sellados pues de una manera correcta. Y el segundo ítem es la de emergencia médica. En este se requiere la disposición de una sala de primeros auxilios, además de asegurar la asistencia médica sanitaria urgente colectiva en caso de accidente aéreo. También se debe asegurar la asistencia médica sanitaria urgente de primeros auxilios y evacuación, tanto del personal de vuelo, de tierra, de pasajeros y de las personas ubicadas en el recinto en general y en las instalaciones aeroportuarias. Listo, ingeniero, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.